Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Estas son las imágenes de un extrañísimo fenómeno que ocurrió en la noche del día 26 al 27 de octubre en el noreste de Siberia, en Rusia, según reportó el periódico local The Siberian Times, y que recuerdan a la impresionante espiral que pudo verse en Noruega en el año 2009. Aquí lo estamos viendo en unas fotografías completas. Es, según múltiples testigos que pudieron fotografiarlo en la región de Salekyard, en la península de Yamal, una inmensa bola de luz semitransparente en la zona central y con gran densidad blanca en la zona de los bordes. La estructura tiene volumen y tiene una forma de embudo acabada en un pico dentro de lo que es un entorno de colores verdes en su parte derecha y ocres en el horizonte de su parte izquierda. Según se informa en la publicación, existen más fotografías que veremos más adelante, unas fotografías que desde luego son impresionantes, que indican que la gran bola llegó a ser más densa y también llegó a ser, bueno, pues un poco más difuminada, que llegó a difuminarse, lo que indica distintas etapas en la anomalía. Con el paso del tiempo, el interior de la estructura que se observa es transparente. Ahora bien, la densidad del arco, como vemos, es distinta y en la parte izquierda sigue siendo mayor que en la parte derecha. Pero no es todo así. Existen más puntos de vista sobre el fenómeno. Se han hecho más tomas, como os decía, y antes de contar todo lo que ha pasado, quiero que veáis esos puntos de vista. Fijaros cómo se vio a las afueras de la ciudad. Efectivamente, se observa la gran estructura con el embudo de un color azulado que expele una sustancia con menor peso que el aire, de ahí su ascenso. Es el mismo fenómeno que en Noruega, con una estructura vaporosa y muy densa, gigantesca, en movimiento, partiendo de un origen y en este caso tomando una forma similar a lo que sería una rosa, con lazos entrecruzados y un centro semivacío. Lo que estamos viendo desde luego es absolutamente espectacular. Al menos 5 personas pudieron tomar imágenes de este extrañísimo fenómeno y bueno, esto es algo que está siendo confirmado por diferentes publicaciones, por ejemplo LifeScience.com, una respetadísima web científica norteamericana, y según esta publicación, las primeras entrevistas realizadas a los testigos con sus primeras impresiones, pues estas entrevistas no han sido muy habituales al ver aquello, ya que han expuesto estas personas una sensación de ruptura espaciotemporal prácticamente al presenciar aquello en movimiento. Esa fue la sensación que tuvieron. Esto la verdad es que no es algo muy habitual, ni siquiera que lo lleguen a publicar ellos, ¿no? Bueno, viendo esto, lo lógico es empezar a ver, pues como mínimo, o a pedir explicaciones a las autoridades de inmediato, ya que es evidente que estamos ante un evento, pues, de fuerza mayor, ante un acontecimiento que podría poner en peligro a la población, ya que, claro, estaban bajo riesgo, ¿no? A día de hoy, bajo un evento indeterminado por parte de la sociedad, al estar pues debajo de una estructura volante que pues no se sabría si podría estar pues dejando caer algo, ¿no? Y bueno, pues así ha ocurrido. Las explicaciones del ministro del Ministerio de Defensa, del Ministerio de lo que sería el Ministro de Defensa de la Federación Rusa, que opera y dirige a las fuerzas armadas del país, no se han hecho esperar debido al revuelo que se ha formado al menos en Siberia. Según han comentado en su página de Facebook, el fenómeno se ha debido al lanzamiento de un misil balístico
intercontinental del tipo Topol-M como parte de un test de ejercicios en la región de Baikonur, algo que ha sido puesto en duda por numerosos investigadores rusos y también por numerosos testigos, nada más conocerse el comunicado, por la naturaleza y sobre todo por la espectacularidad del avistamiento. Según el comunicado, el misil fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk, en el noreste de Rusia, hacia el campo de pruebas de Kura, en Kamchatka, en la península de Kamchatka, que se encuentra en esta península del Pacífico Occidental de Rusia, según el Siberian Times y el Ministerio de Defensas ruso. Bueno, esta es lo que sería la versión oficial. La distancia a la que se encuentran los puntos desde los que se ha fotografiado y grabado el fenómeno, pues desde luego hacen dudar de la versión oficial, más aún cuando comenzamos a ver que no estamos ante la típica estela que pueden dejar los misiles. Visto esto, repasemos los datos. Vamos a ver. Residentes de Yamalo-Nenetsk reportaron que la bola luminosa, la bola iluminada, directamente se alzaba sobre el bosque de su ciudad, justo en el círculo polar ártico, no tan al sur como estaban diciendo ellos, sino sobre el círculo polar ártico, en el cielo nocturno, con una densidad en su interior completa y siempre justo con esa parte de embudo azul con una tonalidad prácticamente idéntica que la que presentaba la espiral de Noruega del 9 de diciembre de 2009, también en sus distintas etapas. Ahí está la clave. Desde luego las fotografías son desde luego son únicas, pero en ambos casos son eventos, podríamos decir, similares. Es muy interesante que los testigos que hicieron esas tomas de la inmensa bola de luz que presentaba, recordemos, una luminosidad interior sin reflejar la de ninguna fuente de luz inferior, expusieron que se movía de forma autónoma. De hecho, uno de los testigos, ubicado en el círculo polar ártico, expuso que la gran bola se levantó del horizonte y que él no supo qué hacer en ese momento. Que además la gran luz que desprendía cambió su idea sobre que pudiese estar ante un fenómeno natural o ante un fenómeno derivado de una reacción química o una combustión. Decía este testigo que no podía ser eso. Decía que lo que tenía encima de él era tan extraordinario, esto lo reportó al Siberian Times, que toda idea que pudiese tener ante lo que estaba sucediendo cambió rápidamente cuando lo tuvo encima de él, viendo aquello. El testigo no mencionó, además, relación alguna con las llamadas Northern Lights, es decir, las luces del norte que suelen aparecer en esas latitudes. Nada que ver con aquello. Bueno, a 840 kilómetros de allí, desde Etskresboy, en el norte de la región de Tomsk, testigos consiguieron fotografiar también el fenómeno. Como decía anteriormente y como veíamos, una imposibilidad por distancia. Y además es que, claro, sin darse cuenta, hicieron la versión oficial añicos, algo absurdo, porque consiguieron triangular lo que sería el fenómeno. Y entonces, claro, por tanto, vamos a ver, estamos ante un fenómeno que se repite de nuevo, lo que sería la espiral de Noruega, y que los gobiernos
tratan de ocultar? ¿De verdad los misiles son capaces de crear estos efectos o existe algo relacionado con el fenómeno OVNI o algo secreto creado por los seres humanos que está siendo tratado de forma ultra secreta y que es tan potente como para formar esta imagen en los cielos? En este incidente, pues las similaridades con lo que pasó en lo que sería en Noruega son evidentes, ya que pues ambas estructuras mostraban movimiento, pero además teníamos esa estructura alargada de color azul turquesa, pero es que más allá de eso, ¿no? Teníamos también ese difuminado progresivo, esa estructura tridimensional, y es que también fijaros en estas fotografías en donde se ve que la bola tiene una forma acampanada en ambos casos, y en donde se ve además que el material es extrañamente similar. Entonces la pregunta aquí sería, con toda la experiencia militar que tienen los seres humanos, ¿cómo es que nunca ha aparecido esto antes? ¿Cómo es que ha comenzado a aparecer ahora? Y entonces, claro, la espectacular anomalía de Noruega apareció en los cielos nocturnos escandinavos y pudo ser fotografiada por decenas de personas, pero claro, en Siberia pues el incidente ha ocurrido mucho más al norte y eso ha hecho que el caso pues tenga muchas menos fotografías y tomas porque hay muchísima menor densidad de población. Y esto es así. Pero sí se sabe que en este caso el tiempo de vida del evento ha sido bastante mayor que en este caso de Noruega, y me explico. En Noruega la espiral duró de 2 a 3 minutos, tiempo a partir del cual pues ya, por ejemplo, el reputado astrónomo Knut Jorgen desechó que pudiera ser un meteorito o la disipación de un misil, eso está claro, pero en Siberia pudo verse, como decíamos, tanto en Salekiard como en Strethe-Boy. De una punta a otra hay 1576 kilómetros en línea recta, una distancia de, pues podríamos decir, demasiado grande y suficiente como para que la estructura acampanada, si fuera el gas de un misil, pues se hubiera disipado, cosa que no ocurrió. A partir de aquí es interesante observar que el 10 de diciembre de ese año 2009, el Ministerio de Defensa de Rusia, al ver el revuelo que se armó con el tema de la espiral de Noruega, trató de confirmar que la anomalía habría sido una prueba fracasada de misiles del tipo Bulava en la que la tercera etapa se habría desprendido y habría comenzado a dar vueltas sobre sí mismo, y de hecho pues el analista de defensa ruso Pavel Felgenhauer declaró que este tipo de luces aparece cuando un misil explota en las capas superiores de la atmósfera. Bueno, pues el Ministerio de Defensa habría seguido en este caso el mismo protocolo para explicarlo. Bueno, pues estará esperando pues que le salga bien en este caso. Esto habría sido sugerido a su vez por Jonathan McDowell, astrofísico del centro Harvard Smithsonian de astrofísica, pero resulta que lo cierto es que es evidente que ante las pruebas presentadas es que en este caso ocurrido en 2017, la estructura emerge desde el horizonte, no es la tercera etapa y se desplaza por sí misma, lo que sería esta estructura, ascendiendo por diferencia de peso en sus materiales, por lo que explicábamos de la diferente densidad en la campana, o lo que sería pues un desplazamiento propio de una estructura de lo que sería algo desconocido, ¿no? Es interesante ver que la gran bola luminosa desconocida no está a gran altura
en las capas superiores de la atmósfera, sino en las inferiores, tal y como ha sido fotografiada sobre los árboles. Está en las inferiores. Y claro, esto es muy interesante, y esto además ha sido descrito por los testigos en sus declaraciones originales al periódico The Siberian Times. Y lo más importante es que la luz es interior, no exterior. Al estar claramente ante un evento de naturaleza desconocida, pues evidentemente y lo más lógico es ser cauto ante las conclusiones de un fenómeno que, bueno, pues que aparece también en La noche estrellada de Van Gogh, que es uno de mis cuadros preferidos, ¿no? Bueno, esto es un friquismo, una bromilla que quiero poner, ¿no? Pero que, bueno, que aún así hay muchos investigadores que lanzan un poco las campanas al vuelo diciendo que pueden ser ovnis, que puede ser portales dimensionales o que puede estar relacionado con el tema del CERN, ¿no? Yo no digo que no a ninguna de estas propuestas o hipótesis, pero sí que sé que en el año 2009 se habló muchísimo del tema del proyecto HARP, y os voy a contar algo muy interesante al respecto de esto. Gracias a un cable liberado supuestamente por Wikileaks, y esto apareció por primera vez en la web starbeaver.com, se exponía que la espiral de Noruega habría sido pues resultado de un experimento con hipocampos de terafrecuencias del HARP, pues prácticamente que habría servido para controlar a la población. En dicha publicación, y haciendo referencia a unas instalaciones del proyecto Bluebeam capaces de proyectar imágenes electromagnéticas avanzadas como un dispositivo psicológico de masas acondicionado, hipótesis apoyada por el científico de la NASA Richard Hoagland, que ya ha estado relacionado con diferentes investigaciones a su vez, bueno, pues relacionadas con hallazgos en la región de Cidonia en Marte, pues se aducía que en este cable del 9 de diciembre de 2010 la espiral de Noruega formaba parte de dicho plan y que el gobierno de Noruega era perfectamente consciente de este proyecto de alto secreto. No se conoce si a día de hoy pues estamos ante un suceso que pueda originar exactamente unas circunstancias similares a la hora de generar una polémica brutal así en las redes a nivel global, aunque evidentemente el evento pues es prácticamente pues os podría decir idéntico. Pero a día de hoy y 7 años después sí que os voy a decir algo. Estamos ante algo más importante de lo que parece, porque los servicios de desinformación han hecho muy pero que muy bien su trabajo. El cable, originado en el año 2010 por la Embajada de Oslo y que está en internet y que es Vox Populi, ese cable que aparece para la activación del HARP y que relaciona a la espiral de Noruega con el HARP, es falso. No existe ningún link que aparezca en Wikileaks y no hay ningún documento top secret que sirva para relacionar el HARP con este evento de la espiral. Eso sí, las continuas relaciones con los misiles en ambos casos, teniendo en cuenta los tiempos, las distancias, los materiales de los que constan los fenómenos, la naturaleza de los mismos, las personas de importancia involucradas tratando de desestimar los eventos con teorías sin fundamento, y los tamaños y desplazamientos de los que hacen gala los eventos, pues deben de hacer de estas impresionantes anomalías algo muy preocupante para las autoridades. Algo que tienen que ocultar usando la mayor red social del mundo, usando a los mejores astrónomos del mundo, o incluso la mayor red de difusión de cables top secret, de la que se sabe que se rebotará en todos los blogs dedicados a, digámoslo así, la conspiración de todos los ámbitos nacionales de todos los continentes. Es difícil, como decía,
a día de hoy, pues conocer la naturaleza de los eventos de Noruega y de Rusia. Pero sí es evidente su parecido, tanto en la manera en la que se ha presentado como en la manera en la que las autoridades se lo están tomando. Y eso solo tiene una razón de ser: el miedo. El miedo a que sepamos la verdad sobre lo que ha pasado, pasa y pasará en nuestros cielos. ¿Qué ha pasado en Rusia? A día de hoy, pues no lo puede saber o conocer nadie, pero viendo las imágenes, es imposible no darse cuenta de que la versión oficial, tanto de esta anomalía como de la de 2009, no son explicables según lo que los gobiernos nos tratan de decir una y otra y otra y otra y otra y de 1000 formas posibles y siempre igual. Y esto sigue ocurriendo desde que el mundo es mundo, sobre todo con el fenómeno ovni. Yo por mi parte, y de forma humilde, seguiré informando sobre un evento que posiblemente genere más noticias en el futuro. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Que indican que la gran bola llegó a ser más densa y también llegó a ser, bueno, pues un poco más difuminada, que llegó a difuminarse, lo que indica distintas etapas en la anomalía. Con el paso del tiempo, el interior de la estructura que se observa es transparente. Ahora bien, la densidad del arco, como vemos, es distinta y en la parte izquierda sigue siendo times y que recuerdan a la impresionante espiral que pudo verse en Noruega en el año 2009. Aquí lo estamos viendo en unas fotografías completas. Es, según múltiples testigos que pudieron fotografiarlo, en la región de Salekyard, en la península de Yamal, una inmensa bola de luz semitransparente en la zona central y mayor que en la parte derecha. Pero no es todo así. Existen más puntos de vista sobre el fenómeno. Se han hecho más tomas, como os decía, y antes de contar todo lo que ha pasado, quiero que veáis esos puntos de vista. Fijaros cómo se vio a las afueras de la ciudad. Efectivamente, se observa la gran estructura con el embudo de un color azulado que expele una sustancia con gran densidad blanca en la zona de los bordes. La estructura tiene volumen y tiene una forma de embudo acabada en un pico dentro de lo que es un entorno de colores verdes en su parte derecha y ocres en el horizonte de su parte izquierda. Según se informa en la publicación, existen más fotografías que veremos más adelante, unas fotografías que desde luego son impresionantes. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Estas son las imágenes de un extrañísimo fenómeno que ocurrió en la noche del día 26 al 27 de octubre en el noreste de Siberia, en Rusia, según reportó el periódico local The Siberian